La carta natal de Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez nació el 4 de julio de 1952 en Medellín, Antioquia, Colombia. Hemos elegido la carta con horario 2:34 p.m. que han propuesto algunos astrólogos colombianos, que nos da un ascendente Escorpión, medio cielo en Leo y un sol de casa 8, porque concuerda perfectamente con la representación arquetípica de este personaje. Porque si nos fijamos, una carta con sol de casa 10 o sol de casa 9 nos daría ascendente Virgo, y Uribe Vélez no proyecta para nada el arquetipo Virgo. Por esa razón descartamos que sea un sol de casa 10. Si nos fijamos, otra carta con ascendente Leo nos da un sol de casa 11 y por ahí coincide con su personalidad y con el poder político que tiene en su partido, con su grupo de seguidores y con esas masas que lo siguen. Pero esta carta de ascendente Leo nos daría un medio cielo en Tauro, y por ese lado tampoco es la vocación de Uribe, porque aunque su padre tenía vocación taurina, vocación de ganadero y gamonal, Uribe no. La vocación de Uribe es la política, el poder político. Por estas razones, descarto estas cartas anteriores y me quedo con la carta que nos da un ascendente Escorpión, medio cielo en Leo y un sol en Cáncer de casa 8 con luna en Sagitario. Entonces, con esta carta iniciemos la interpretación. El sol. Álvaro Uribe Vélez nace con el sol en Cáncer, lo que nos indica que él tiene un gran poder para conectarse con los sentires del pueblo. Tiene un poder muy grande para conectarse con las raíces de la patria, con la identidad del país mismo, porque Cáncer es el arquetipo de la patria, de la familia, de las raíces, de la genética, de las tradiciones, de los ancestros, de la identidad, de la historia que arrastramos. Entonces, si él tiene ese sol en Cáncer, le da esa capacidad para conectarse con las emociones de las gentes populares, con el sentir de la patria o de lo que en su momento le dio identidad a la patria. Por eso lo vemos como alguien que se viste como los campesinos antioqueños y paisas, con su sombrero, su poncho, carriel y montado en el caballo. Esa imagen de hombre que proviene del campo o que está conectado con los campos de Colombia es lo que hace que tenga mucha aceptación, o que simbólicamente las personas que provenían del campo, que son muchas por el desplazamiento interno, se sintieran representadas por alguien muy autóctono, porque hasta la presente el país solo había tenido presidentes muy oligarcas de ciudad, desconectados de ese sentir del campo y más conectados con el arquetipo de Londres o Nueva York. Álvaro Uribe Vélez también tiene ese poder o capacidad de presentarse como un padre, como un cura, un pastor que cuida de su rebaño. De hecho, en su modo de hablar, que usa con un tono así como de cura paisa, por eso muchas personas lo acogieron como un padre, y justamente ese es el arquetipo Cáncer, el arquetipo de la madre y padre amoroso que cuida y protege. Lo que la gente no percibía en ese momento es que su protección era muy instintiva y muy poco racional y política, como si fuera una fiera, una loba que estuviera protegiendo a sus cachorros de la amenaza de otras fieras, cuando justamente el problema en Colombia se resolvía con acuerdos políticos y económicos, una cuestión muy racional que se ha llevado siempre a la irracionalidad y a la violencia. Un sol en Cáncer también tiene el poder de la empatía con los otros, y de cierta forma Álvaro Uribe Vélez en su momento, en su campaña, se alineó con ese sentimiento de inseguridad que tenían ganaderos, gamonales de haciendas y confinqueros que son propietarios de tierras más pequeñas, comerciantes y pueblos de la Colombia de adentro, de los campos, que fueron los que sintieron la arremetida de los ejércitos guerrilleros.
Entonces Uribe supo entender lo que deseaban estas gentes porque su padre fue gamonal, entonces sabía lo que quería exactamente esa parte de la población colombiana y por eso su campaña presidencial se basó en la seguridad democrática, que gozó de mucha aceptación en su momento, pero que con el tiempo muchos entendieron que fue una política nefasta, que se pervirtió y que fue la culpable de los 6.402 falsos positivos y muchos otros falsos positivos que no se han contabilizado. Sin embargo, el Sol en Cáncer representa eso, el poder de proteger, resguardar, custodiar, asegurar al otro, dándole esa sensación de seguridad, y eso era lo que sentía la población cuando Uribe fue presidente, una recuperación de la sensación de seguridad, que con el tiempo mucha gente entendió que ese no debió ser tampoco el camino para solucionar las demandas de una población que se sumerge en el conflicto por razones de la desigualdad histórica, donde el narcotráfico es solo una fuente de financiación más para llegar al poder y hacer esos cambios y transformaciones que la oligarquía colombiana no quiso hacer desde las épocas de la independencia. Transformaciones que sí hicieron otros países como Estados Unidos, México o Brasil. Transformaciones necesarias como una reforma agraria para que no existan esos niveles tan exagerados de concentración de la tierra en pocas manos como lo existe ahora y como siempre ha existido en este país, generando así las grandes desigualdades e inequidades históricas, haciendo que la gente se vuelva rebelde y subversiva con la esperanza de cambiar esas reglas del juego en la tenencia de tierra y en el acceso a educación y a poder. Comprendiendo la raíz de la maleza, el problema con las guerrillas y con los descontentos no se arreglaba con más guerra, sino con acuerdos de paz y reformas a todo nivel para garantizar esa tranquilidad. Hasta la presente, luego de este proceso de paz con la guerrilla más vieja del continente, las FARC, luego de haber el Estado prometido ejecutar estas reformas para que el conflicto no se vuelva a repetir, pues no han hecho nada. Y fenómenos de empobrecimiento como la pandemia con la mayoría de la población hacinada en las ciudades, sumado al hecho de tener que recibir a los pobres migrantes venezolanos porque los venezolanos de dinero están en Miami, pues han generado un estallido social, pero ya no en los campos, sino en las ciudades. Así que el conflicto se trasladó ahora a la ciudad, pero los reclamos son los mismos derechos por los cuales los primeros rebeldes se levantaron en armas contra sus patronos latifundistas en la primera mitad del siglo XX, dando lugar a la conformación de las guerrillas. Por eso repito, sin esas reformas humanistas y equitativas, este país jamás logrará la paz. Así lleguen más presidentes y gobiernos como el de Uribe, que promete mucha protección, arquetipo cáncer, jamás lograremos esa sensación de seguridad si no permitimos que esa otra Colombia tenga oportunidades y se sienta feliz de cohabitar con nosotros. Al ser Álvaro Uribe un Sol en Cáncer de casa 8, nos indica que ese poder de empatía con una parte del pueblo y ser un generador de seguridad y un soporte o padre para muchos, se ve especializado con mayor contundencia en los escenarios de la casa 8 que tienen que ver con tramitar la energía y los recursos de los otros. Entonces Uribe tiene el poder de ser empático, de ser un padre, de ser protector, de ser un soporte para la energía de esos otros, para los recursos de esos otros, para resguardar los recursos de esos otros. Esos otros son ganaderos, hacendados, finqueros, comerciantes, industriales, banqueros y gentes del común.
Pero un sol de casa 8 también esconde la muerte, el paramilitarismo y el narcotráfico. Así que Uribe, con ese sol de casa 8, tiene el poder de manejar los hilos de la muerte. A su cargo estaban las decisiones del ejército, la fuerza pública. Su política nunca fue un diálogo con las guerrillas, sino el exterminio absoluto de las guerrillas. Uribe es un sol de casa 8 que tuvo desde mi percepción el poder de apalancar o de ser soporte cáncer para esos negocios ilícitos que representa la casa 8, la casa del narcotráfico. Por eso su paso por la dirección de la Aeronáutica Civil le daba ese soporte a muchos narcotraficantes como Pablo Escobar, los Ochoa, los Cifuentes Villa y otros narcos amigos de su familia para que pasaran la cocaína sin problema. Por eso su poder político ha garantizado esa protección para que esos gamonales que también se dedicaron al negocio de la cocaína pudieran pasar esta droga sin problema, siendo la cocaína un negocio muy rentable porque su misma naturaleza ilegal lo hace rentable, porque si estuviese legalizada, su precio caería en el mercado y muy pocos quisieran emprender en este cultivo y comercio. Pero esa decisión dependía más de Estados Unidos que de cualquier país latinoamericano. Así que la legalización y la paz no son tan rentables cuando la guerra y el narcotráfico deja mucha ganancia. Pero Uribe no solo es un gran soporte para los que se dedican a estos negocios ilícitos, es un soporte para banqueros, ganaderos, industriales, multinacionales extractivistas, es un soporte para que funcionen todos estos negocios sin la amenaza guerrillera. Por eso en su gobierno fortaleció las Fuerzas Armadas, un sol de casa 8, un sol de la guerra, y fortaleció el conflicto para dar protección a esa parte de la población que no era toda Colombia, porque la otra Colombia es la Colombia marginada, la que no tiene posibilidades, y la otra Colombia, la Colombia subversiva, la que se alza en armas. De hecho, hay 3 Colombias y Uribe solo reinó o reina para una sola Colombia. La cuestión es que la era de tierra ha terminado y ha comenzado una era de aire, aproximándonos a la era de Acuario, donde los que ganarán serán los colectivos y esa diversidad con todas sus demandas. Stellium en casa 8. El Sol es el regente de la casa 10, es decir, de su profesión, vocación de político, líder y presidente. Urano es el regente de la casa 4 de la patria, padres, ancestros, y Venus es la regente de la casa 7 en Tauro de sus socios que tienen mucho poder adquisitivo como Estados Unidos o todos los banqueros, gamonales, ganaderos o industriales que lo respaldan. Por esa razón, su liderazgo fue siempre avalado y apoyado por la patria misma, por gran parte del pueblo y por sus socios. Hasta la presente, goza de gran aceptación por un sector de la población. La luna en Sagitario. Esta posición nos habla de la necesidad que tiene Uribe de ser maestro, legislador, experto en leyes, conectado con los caballos. Los caballos es arquetipo Sagitario, por eso a él le gustan los caballos. Y también conectado con Estados Unidos, un país ascendente Sagitario. Nos habla de la necesidad de afianzarse en una doctrina o filosofía que enrute su vida o su visión, porque Sagitario es el signo de las doctrinas políticas, filosóficas o religiosas. Por eso, pues, la luna en Sagitario, en la carta de Uribe, despierta esa necesidad de alimentarse de esas energías sagitarianas. Medio cielo en Leo. Uribe tiene la cúspide de la casa 10, lo que nos indica que su vocación es la de un líder nato, un presidente, un político. Justamente eso es lo que es y lo que fue en su momento. Gozó de mucho poder, popularidad y respaldo, arquetipo Leo. Pero hoy en día no cuenta con esos mismos niveles de apoyo. Los 6.402 falsos positivos y las masacres ocurridas en muchas poblaciones
a la población civil, lo encadenan ahora a un ciclo de impopularidad. Justamente los planetas están viajando por Acuario, que es el signo opuesto a Leo, el opuesto a su zona de éxito profesional. Así que no son tiempos para que Uribe brille y se destaque a nivel político y profesional. Son tiempos para que se interne con su familia, en su hogar, para que se refugie en la intimidad de su familia. Allí en la base de su carta observamos el tránsito actual de Saturno, ya pasó Júpiter y muy pronto ingresará Plutón para quedarse muchos años en la base de su carta, en la zona de vida íntima. Así que sus tiempos de gloria profesional o de liderazgo en la política ya se fueron. Pero muy seguramente para este político soltar el poder será muy difícil. Allí tiene a su natal Plutón, planetoide del poder en el medio cielo, y tiene a Lilith, que es la luna negra en Leo, pero en casa 9, generando un poder de liderazgo nocivo, tóxico, pero desde el Congreso. La casa 9 son los legisladores de la patria, así que enquistarse a ser congresista o senador le trae consecuencias nocivas. El nodo sur también lo tiene en la casa 10, indicando que es su zona de confort, pero que justamente debe soltar ese apego al poder político para poder evolucionar espiritualmente, porque su nodo norte está en casa 4, invitándolo a que se refugie con su familia, que preste más atención a la familia y menos atención al plano profesional. De lo contrario, jamás evolucionará espiritualmente. Esta misma posición la tiene Vladimir Putin, presidente de Rusia, quien también es ascendente Escorpión, con medio cielo en Leo, nodo sur en casa 10, pero con la diferencia de que Vladimir Putin es sol en Libra de casa 11, así que se parecen mucho, es en el hecho de que les cuesta soltar el poder político. Quieren aferrarse al poder político y justamente solo evolucionarán espiritualmente si se dedican más a su casa 4, a la vida íntima, a la familia y al hogar. Uribe es ascendente Escorpión, con lo que nos da una personalidad poderosa, magnética, una personalidad de temer. En su momento se proyectaba magnético para todo el mundo cuando gozó de muchos niveles de popularidad y aceptación, pero ahora se proyecta oscuro, peligroso. La gente lo percibe manipulador, terco, extremista, arraigado a esas doctrinas de resolución de conflictos por la vía militar como esta doctrina Damasco. Ser ascendente Escorpión, un signo fijo, radical, extremista, peligroso, asociado a la muerte y al narcotráfico, nos da eso, un arquetipo de dictador. Por eso la gente lo percibe ahora como un dictador. Aunque el arquetipo Escorpión desde la luz puede proyectar cosas muy lindas y positivas, como presentarse como un ser transformado, renovado, renacido, sensible, empático, psicólogo, investigador, profundo, apasionado. En este caso particular, pues sale a relucir más la sombra de Escorpión que la luz de Escorpión en la personalidad, imagen y carácter del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Recordemos que Escorpión también es el poder detrás del poder. El poder tras bambalinas, el poder oculto, el que verdaderamente comanda, domina y mueve los hilos. Mientras Leo es el poder evidente. Por eso Duque tiene el sol en Leo, es el poder evidente, institucional, pero quien está detrás dando las órdenes es Uribe, ascendente Escorpión, el poder detrás del poder. Duque para mí como astróloga es ascendente Virgo, un excelente servidor, muy obediente en su línea política, absolutamente fiel, como le llamaban el cargamaletas de Washington, que ahora termina siendo presidente, con ese medio cielo en Géminis que lo proyecta más como un comunicador social, un maestro de ceremonias, que como un presidente.
Para mí esta es la carta de Iván Duque Márquez, pero la carta de Uribe, al ser ascendente Escorpión, tiene por destino afrontar grandes crisis y transformaciones profundas. Pero si Uribe es incapaz de transformarse y se aferra a esa vieja forma de ser, si no se moderniza, si no comprende que la forma en que se arreglaban los conflictos entre los años 20 y 50 del siglo pasado, no puede ser la forma en que se tramiten los conflictos ahora en una sociedad globalizada, con celulares iPhone, con interconexión, pues estará condenado a la extinción de su propio poder. Pero si él y su partido político tienen la capacidad de transformarse como el ave fénix y renacer de las cenizas, podrán hacer como sí lo hizo Juan Manuel Santos, que cambió la estrategia y presentó un proyecto de paz, siendo Juan Manuel Santos un sol en Leo, ascendente Libra, el arquetipo de la paz. Por eso fue la paz de Santos la que sí logró desarmar al 90% de las FARC. Por eso se ganó el Premio Nobel de la Paz, porque encarnó su arquetipo Libra, tomando la difícil decisión librana de traicionar a Uribe para promover la paz. Pero si Uribe no encarna el arquetipo Escorpión y si no se transforma en la era de Acuario, está destinado a su extinción política. Y junto con él, todos aquellos gamonales, ganaderos, industriales, banqueros, narcos y gentes del común que se resisten a dejar ese viejo pensamiento laurianista, conservador, godo, que se resiste ahora a la imposición acuariana, donde muchos colectivos de todas las formas y colores tomarán mucha fuerza. Entonces estarán condenados a la extinción si no se transforman como el ave fénix. Sí, efectivamente Uribe es un monstruo, un dictador, pero es un monstruo creado a nuestra propia imagen y semejanza, a la imagen misma de una patria que le dio vida, que lo atizó, que lo animó, que lo alentó al surgimiento de este tipo de personajes, que lo impulsó, pero que ya están estos personajes en decadencia, mandados a recoger, porque ahora se imponen nuevos valores en la era de aire, en la era de Acuario. La riqueza ya no va a estar en la acumulación de la tierra, ni estará en el narcotráfico, ni en el petróleo, gas o carbón. La riqueza estará en la ciencia y la tecnología acuariana. La riqueza estará en el saber y en el conocimiento. ¿Ya vieron cómo la vacuna china de Sinovac es la más comprada en el mundo? Bueno, Uribe no irá, según la astrología y los tránsitos planetarios, no irá a la cárcel, porque los planetas no pasarán por su casa 12 de la cárcel en mucho tiempo, y es poco el tiempo que le resta de vida, así que no le alcanzará la vida para que los planetas lo lleven a la casa de la cárcel, a la casa 12. Sin embargo, habrá un triángulo positivo entre el 2025 y 2028 que le permitirá escribir, lanzar escritos, publicaciones que venderá mucho. Para este tiempo, realizará nuevas asociaciones con personajes nuevos que seguramente lanzarán nuevos partidos políticos basados en los nuevos arquetipos que se imponen en la era de Acuario. Plutón en su casa 3 lo llevará a escribir y a seguir expresando sus ideas. Neptuno en su casa 5 hará que la gente perciba a sus hijos, Tomás y Jerónimo, como personas confusas, vaporosas, de pronto involucradas en lo ilícito o de pronto involucradas en las artes o fundaciones humanitarias. Urano en su casa 7 puede traerle divorcio o fuertes alteraciones con su esposa Lina Moreno. ¿Qué esperas? Si te ha gustado este video, dale like, coméntalo, compártelo y suscríbete a mi canal Esperanza Florian. Chao, chao.